Mental and Talks, el espacio para dar visibilidad a la salud mental en el entorno laboral. Bienvenidos y bienvenidas a este 7º episodio de Mental and Talks. Hoy tenemos el placer de contar con Joaquín Pastor Sirera. Él es psicólogo clínico de orientación cognitivo-conductual y cuenta con más de 30 años de experiencia clínica. Ha sido docente de numerosas actividades formativas en el Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana y ha trabajado en distintos ámbitos, tanto clínicos como sociales, incluyendo la atención a personas con discapacidad en el Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados. También ha trabajado en prevención en salud pública y como divulgador en distintos medios sobre temas de psicología y de salud. Ha contribuido a la creación y desarrollo de varias sociedades científicas, formando parte de las juntas directivas de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud y de la Asociación Española de Mindfulness y Compasión, donde ha sido instructor de meditación y profesor de mindfulness. Además, se ha formado en terapia centrada en la compasión en Derby, Reino Unido y en Roma. En la actualidad, además de su labor asistencial como psicólogo clínico, él enseña meditación vipassana y también entrena y dirige retiros tanto para terapeutas como para pacientes y para público en general. En este episodio vamos a hablar de cómo el mindfulness y la compasión pueden ayudarnos a tener una mejor salud mental y emocional y cómo estas prácticas podrían integrarse en las empresas para crear espacios más humanos y más sostenibles. Hola Chimo, buenos días. Hola, buenos días, Esperanza. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista y bienvenido a Mental and Talks. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí. Yo creo que una buena pregunta para empezar sería preguntarte qué es el mindfulness, si es una técnica, es una terapia, si tiene evidencia científica. Bueno, este tipo de cuestiones para ir introduciendo el resto de preguntas que iremos viendo. Muy bien, mindfulness es una palabra inglesa que se introdujo en el siglo, posiblemente en el siglo, a finales del siglo XIX, un erudito británico que estaba traduciendo textos budistas del Pali al inglés. Pues es decir, la palabra sati, que significa, tiene muchos significados. Atención, presencia, pero sobre todo también recordar, atender al presente. La nueva manera sería acordarme de volver a la realidad de las cosas, a prestar atención a lo que me importa. Pero luego, claro, esa palabra inglesa posteriormente pues empezó a usarse en diversos, cuando se empezó a investigar a nivel de aplicación clínica, aplicación médica. Por ejemplo, a finales de los años 70, John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts creó un programa muy famoso que es el MBSR, que se llama Reducción de Estrés basada en Mindfulness. O sea, la palabra ya se incorporó a un protocolo científico que se ha investigado muchísimo y se ha visto que es muy, muy efectivo para muchas cosas. Se ha aplicado prácticamente a todo, dolor crónico, fibromialgia, problemas cardiovasculares. Luego empezó también a utilizarse en psicología clínica, en salud mental, en empresas, en colegios, a nivel incluso de entrenamiento militar. Así que a partir de entonces fue una especie de boom, sobre todo a finales de los 90, principios del siglo XXI. Y ahora pues nos encontramos que está totalmente expandido en todas direcciones y está en todo.
Respecto a lo que comentabas, si es una terapia, bueno, en sí mismo no es una, yo diría que no es una terapia. Es un poco este constructo que he comentado, que por supuesto se aplica en psicoterapia, también con bastante éxito, y ahora mismo está totalmente consolidado. Vale. En la época de Kabat-Zinn, pues no, esto era un poquito, era una cosa un tanto esotérica, hippie y un tanto alternativa, pero bueno, es decir, se fue introduciendo y ahora mismo pues es lo que y se incorpora a la psicoterapia. Por supuesto, no vale para todo y habría que, digamos, seleccionar bien qué tipo de prácticas o en qué contextos, en qué personas se puede utilizar, si está funcionalmente indicado o justificado su uso. Si tal vez ahora mismo es una cosa un poco, tal vez excesiva respecto al... pero sí que tiene una eficacia bien establecida, no necesariamente superior a los tratamientos habituales, es decir, que tiene... pero hay un ámbito particular que sí que podemos decir que tiene una evidencia muy sólida o superior, que sea el ámbito de la depresión recurrente, de la depresión que no responde bien a los tratamientos habituales, particularmente el programa MBCT, que es Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness. Hay evidencia bastante sólida de que no solo es eficaz, sino que además es bastante más eficiente en términos económicos, los tratamientos antidepresivos y incluso también las terapias psicológicas habituales y tradicionales que también están bien establecidas para la depresión. Entonces, esa sería un poco más o menos el estatus, siempre mucho el estatus actual de mindfulness. Es decir, que está claro que queda fuera de toda duda que tiene beneficios importantes para la salud emocional claro, repercute también en la salud física, evidentemente. Como has dicho, todas las personas, Chimo, se pueden beneficiar del mindfulness. Imagino que igual en algún caso puede ser más eficaz, como otras técnicas o herramientas que manejamos en la clínica, eh, pero en general suele ser una técnica que funciona bastante bien en la mayoría de las personas. Bueno, como capacidad humana universal que es decir, que es algo que potencialmente toda persona puede cultivar. En ese sentido, pues todo el mundo puede beneficiarse. Eh, A nivel de psicología clínica, pues hay limitaciones. Por ejemplo, pues hay personas que con problemas o bien de trauma grave o procesos psicóticos, algunos trastornos de personalidad, pues ahí no digo que no se puedan beneficiar, pero habría que hacer adaptaciones. Habría que hacer ciertas adaptaciones y modificaciones para adaptarlo a la persona. Sí, sobre todo adaptaciones de lo que es el ritmo o de lo que es la duración. Y en algunas personas simplemente pues no, hay personas que no se puede utilizar y también hay gente que puede incluso rechazarlo. Entonces, no es para todos. Pero cuando se puede utilizar y se hacen las adaptaciones pertinentes, sé que un análisis funcional detallado, digamos, me da datos claros de que la persona se podría beneficiar de esto. Si lo acepta y lo practica con cierta regularidad, pues entonces en ese caso puede ser de muchísima ayuda. Ujú. Y en el entorno laboral, ¿de qué manera practicar regularmente el mindfulness puede reducir el estrés, la ansiedad en los empleados y las empleadas? Llevado al entorno laboral, ¿qué podrías decirnos? El entorno laboral es complejo, Claro. muy complejo. Pues claro, el entorno laboral, además de las disposiciones internas, individuales, hay un contexto que puede ser más o menos
hostil o puede haber problemas estructurales en la organización. Claro. Pero bueno, a nivel individual siempre va a haber beneficios. Estos beneficios, claro, si no hay un trabajo en la empresa de cambios, digamos, de las fuentes del estrés. O sea, habría que ir a las fuentes del estrés. Por supuesto que la práctica de mindfulness va a generar una mejor comunicación, va a reducir el estrés igual que lo reduce en cualquier persona, porque la práctica de mindfulness reduce el cortisol, mejora las condiciones cardiovasculares, disminuye la glucosa en sangre. Todo esto está bien establecido y en el ámbito laboral pues podría tener a nivel individual ese tipo de... También va a mejorar todo lo que es concentración, enfoque, lo que es la atención sostenida. Lo que pasa es que respecto al concepto de mindfulness, no es un proceso meramente atencional sostenido, sino que requiere también una disposición, actitud afectuosa de aceptación y de curiosidad. Y eso es un poco también lo que hace una diferencia de los meros, digamos, entrenamientos cognitivos respecto. Es diferente al entrenamiento de la mera atención, sino que hay una actitud afectuosa, hay una actitud de aceptación y hay todo un contexto ético que no solo viene del budismo. Todas las tradiciones filosóficas, sapienciales, incorporan algo de mindfulness. Pues claro, el budismo lo hizo de forma muy, muy explícita, también de forma muy pragmática. Es decir, que está muy bien estructurado como lo que hay que practicar. Y los beneficios en el ámbito laboral pues no difieren demasiado que en cualquier otro contexto. Pero claro, las limitaciones están en las condiciones externas en que se practica. Pero por supuesto que puede ser muy beneficioso y más allá de la moda del wellness corporativo, que a veces es un poquito lavado de cara, pero en principio no parece que vaya a hacer daño en sí, pero puede ser muy insuficiente, Claro. aunque tenga beneficios individuales sobre las personas. Sí, puede tener algunos beneficios, pero claro, es algo más aséptico o más superficial, digamos, ¿no? No hay esta profundización y esta amplitud, no está, como has dicho, no es como digamos, una reestructuración cognitiva, que es una técnica que conocemos y que utilizamos los psicólogos habitualmente, pero como has explicado, el mindfulness va más allá y tampoco es únicamente entrenamiento atencional, el aprender a llevar la atención de un tipo de estimulación amenazante, por ejemplo, hacia una estimulación neutra o incluso positiva, sino que tiene que haber una actitud abierta de aceptación, de comprender. Sí, para verlo con un ejemplo un poco, es decir, poco drástico, es decir, el mindfulness se aplicó también al ámbito militar, y creo que se aplica al ámbito militar. Es decir, que el ejército norteamericano, es decir, tenía un programa donde entrenaba a los soldados que no sé si esto está en activo, pero entrenaba a los soldados a utilizar un fusil M16 de forma mindful, resultó. Sí, acompasándolo con la respiración, los disparos. Es decir, que puede ser algo es decir, mucho enfoque, mucha concentración. Pero claro, ahí es cuestionable la ética y la aceptación que hay detrás de ese entrenamiento pragmático en la atención. Entonces, claro, por eso en el ámbito de las organizaciones y lo corporativo, claro, si separamos mindfulness de su contexto ético de origen, se pierde prácticamente todo lo interesante. Se pierde su naturaleza, ¿no? Y esto, pues en algunos contextos, pues desgraciadamente ha sucedido, parece que está sucediendo. Entonces, por eso hay que insistir en recuperar los orígenes. Sin renunciar a la innovación, al desarrollo y a la evolución
de algo que ninguna tradición podría apropiarse de eso, aunque el budismo, claro, son 2500 años de práctica. En 25 siglos ha habido tal acumulación de conocimiento, de prácticas, de experiencias, que realmente es abrumador lo que se puede aprender de ellos, de todas sus diversas tradiciones y linajes. Ujú. Y bueno, se habla también mucho del estar presente, ¿no? Como un antídoto para el malestar emocional, para el estrés, para la ansiedad. ¿Es viable o se puede conseguir, por ejemplo, en un ambiente donde hay muchas tareas que hacer, cuando estamos, que tenemos muchas demandas? eh, ¿Cómo se puede hacer ese estar presente? O tal vez tendríamos que quitarnos esa idea, ¿no?, de receta. Bueno, lo que es el multitasking, es decir, el hacer varias tareas a la vez, claro, esto en realidad, de lo que yo conozco, hay estudios que muestran que no sería una buena idea. Es decir, una persona que digamos, no hace las tareas secuencialmente, una por una, exceptuando si hay demandas urgentes del entorno, en que realmente me tengo que dispersar un poco, pero siempre va a ser más eficiente hacer las cosas una por una. Había un estudio que mostró que la gente que hacía multitasking tardaba un 40% más en completar la misma carga de trabajo que la persona que utilizaba un enfoque más secuencial, precisamente de enfocarse en una cosa a la vez, excepto si hay una demanda Ujú. urgente. Nada. El mindfulness lo que puede ayudar ahí simplemente es mindfulness es detenerse, es hacer pausas. O sea, el sati significa párate a recordar. Puedes recordar desde quién eres, a dónde estás, en qué estás, cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones, cómo está tu estado de la mente y cómo están tus formaciones mentales. ¿Qué tipo de objetos se están generando en tu ámbito cognitivo? ¿Qué tipo de formación y de constructos se generan? Si atiendo estas 4 cosas, que son lo que el Buda llamaba los 4 fundamentos de la atención, si me paro periódicamente a tomar conciencia de esto, toda mi atención y conciencia va a hacer las cosas de forma mucho más eficiente. Entonces, claro, esta manera de enfocar la experiencia es un poco incompatible con el multitarea. Multitarea, sí. Mm. Pero en todo caso, la multitarea, más que algo práctico en sí mismo, yo creo que es algo que viene de la demanda de las presiones del contexto, pero siempre que pueda volver a un enfoque secuencial, y pues voy a tener más calma, eficiencia, y va a salir más fluidamente las cosas. Y vamos a trabajar con más comodidad, ¿no?, más serenidad, y nuestros procesos cognitivos, pues, van a estar menos activados, porque cuando hacemos muchas cosas a la vez o queremos atender todo a la vez, es agotador. Es decir, la mente se dispersa con mucha facilidad. Es decir, que nuestro estado habitual es capturado, funcionar en piloto automático. Entonces, la presencia y la práctica de mindfulness me devuelve en realidad, me devuelve el estado natural de la mente, que es calma y serenidad. Si me calmo lo suficiente, pues eh, puedo tener mucha claridad. Bueno, mira, te quería preguntar, en Mentelem hemos identificado un porcentaje muy elevado de empleados que tienen niveles de autoexigencia muy altos. Esto imagino que tú también lo verás en la consulta de personas que acuden porque, entre otros problemas y dificultades relacionadas con el estrés, sobre todo el estrés laboral, pues tienen un nivel, una especie de baremo que se han puesto ellos, una escala de autoexigencia muy elevada.
¿Qué relación podría tener el mindfulness como un elemento central de la autocompasión para poder ayudar a que las personas disminuyan también esas autoexigencias, Ujú. un nivel de perfeccionismo o de querer controlarlo todo en cada momento? Porque sabes que muchas veces el querer controlar todo nos puede dar cierta sensación de como más seguridad, como que estamos más seguros, más a salvo, pero eso no muchas veces es así. Claro. No sirve, y hay que acostumbrarse también a funcionar a pesar de que hay un margen de no controlabilidad en el trabajo y en la vida, ¿no? Entonces, bueno, Sí. Bueno, en realidad, eh, yo creo que tenemos algo de influencia sobre las cosas, pero control cero. Es decir, el control es algo ilusorio y además es una ilusión que puede generar bastante miedo, tensión. Sí, la autoexigencia y la autocrítica es también es un fenómeno universal, que claro que vemos en la clínica. Y, y- pero eso puede tener que ver, además de con el contexto que me puede presionar. La autopresión suele proceder de patrones internos adquiridos, patrones aprendidos en otro tipo de contextos que se manifiestan en el ámbito laboral. Entonces, claro, la autocrítica es algo que no ayuda, la autoexigencia excesiva no, pero en realidad no es el enemigo, es decir, que es una parte de la persona que trata de que haga las cosas bien, de que me esfuerce, evolucione, me espabile, sea brillante, cumpla con mis objetivos. Pero eso no me ayuda. Es decir, como bien has dicho, la autocompasión ahí puede, es decir, el componente afectuoso de mindfulness puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Si pasaríamos de una voz crítica, severa, que me trata de forma rígida. A veces es la voz interiorizada de todas las personas en mi historia que me trataron así, no necesariamente con mala intención, de exigirme, de atacarme, pero en ese ámbito, pues y en todos hay que suavizarlo y buscar una voz más amable, una voz más afectuosa. Es lo es lo que en terapia centrada en la compasión, es lo que Paul Gilbert llamó autocorrección compasiva. Es una forma de motivación compasiva, en la que no se trata de no exigirme. Bueno, se trata de exigir lo que puedo dar de forma compasiva, lo cual no sería tanto una exigencia, sino facilitar mi máximo potencial. Facilitar la realización de mi máximo potencial, eso, hacerlo de forma rígida y severa, no pues es no va a funcionar muy bien. no es el camino. Sí, además, esto es un poco lo que se vio cuando se desarrolló la terapia centrada en la compasión. Sí, sí, es que la propia terapia cognitiva, la reestructuración cognitiva clásica, patinaba un poco con la gente que tenía mucha autocrítica, tenía una voz crítica muy fuerte. Porque claro, cuando hacían un poco una reestructuración, buscando es decir, una prueba de realidad respecto a los pensamientos distorsionados, la persona se hablaba de forma muy rígida, crítica. Es decir, dice, estás pensando irracionalmente, eso es falso, eso no es así. Es decir, en lugar digamos, eh, tratar ese contenido distorsionado de forma amable, amable, cálida, una voz, y además la forma de la voz, porque esa voz interna, es decir, tiene cualidades sensoriales que recuerdan también a esos cuidadores primarios, profesores o quien fue, que trataban de esa forma tan severa. Entonces ahí la práctica de mindfulness y de la autocompasión sí, no, puede motivar a la persona de forma compasiva,
sin necesidad de un autoataque tan fuerte. Sí, porque a veces esa forma de practicar la reestructuración cognitiva, que muy bien has dicho, estoy de acuerdo, clásica, ¿no? Más tradicional, yo también opino que a veces se quedaba un poco justa con todo esto del debate socrático y de que la persona buscara pruebas en la realidad a favor o en contra de sus supuestos pensamientos irracionales bueno, la compasión es una aportación que mucho más profunda y mucho más madura, me parece a mí, con un enfoque más humano y también más realista. A mi modo de ver, ¿no? Porque además a veces nos hemos encontrado con personas que objetivamente, hablando con ellos o con ellas, hemos visto pues que a veces no tenían unos contenidos cognitivos tan irracionales, lo que tenían eran problemas de vida, bueno, y otros aspectos, ¿no? Pero bueno, creo que la compasión, el enfoque de la compasión puede fortalecer mucho y aumentar la eficacia también de la propia práctica de la reestructuración cognitiva clásica, ¿no? Quiero decir. Sí, sí, efectivamente. Y la enriquece mucho, porque Claro, no hemos de renunciar a los enfoques claro, tradicionales que claro. también funcionan muy bien con muchas personas. Sí, sí. Y hay personas que les funciona muy bien y con cierta, digamos, diligencia o rapidez, y con otras personas pues cuesta un poquito más. Pero bueno, el poder combinar estos conocimientos creo que es lo que realmente hace eficaz el tratamiento o la ayuda. Porque va al corazón directo de las emociones autoconscientes, como la vergüenza, la culpa, la humillación. Y esas emociones secundarias que tienen que ver con toda una historia. Es decir, son complicadas de tratar desde un enfoque puramente intelectual, lógico o simplemente de pragmatismo de la realidad. Ujú. Bien, bueno, pues lo hemos comentado ya, lo hemos hablado a lo largo de la conversación, el tema de si el mindfulness ha demostrado que puede ser muy eficaz para reducir la ansiedad, el estrés a nivel individual en las organizaciones, por supuesto, pero claro, si no va acompañado de una cultura organizacional que realmente quiera saber, quiera detectar cuáles son las fuentes, las causas del malestar, las fuentes de estrés, pues claro, se va a quedar muy limitado el mindfulness, la compasión y también pues cualquier otra herramienta que se pueda utilizar, ¿no? Sí, por eso claro, habría que animar a las empresas, organizaciones digamos, que hicieran reflexiones más profundas y más amplias. Mm, Y ya hemos visto, y mindfulness, aunque todo el mundo se puede beneficiar, pues a veces, yo diría que a veces solo es con que el CEO y algunos mandos intermedios meditaran un poco, pues bueno, podría haber cambios sustanciales en muchas empresas. Independientemente de que también los empleados ya, practiquen. Y por eso, claro, tiene que ser algo que esté totalmente integrado en toda la cultura de la organización, porque si no se convierte en ese wellness aparente con que, digamos, lavamos un poco la mm, cara corporativamente, pero eso no va a tener recorrido. mm. Y, pero en todo caso es una muy buena noticia que siempre será beneficioso de que se vaya expandiendo en todos los ámbitos, incluido el laboral. Y bueno, para quienes, las personas que nos estén viendo o nos están escuchando, que quieran iniciarse o profundizar más en la práctica del mindfulness de esta manera que estamos comentando, rigurosa, em,
¿nos puedes comentar algún recurso, desde libros, prácticas, referentes? Eh, Bueno, para iniciarse, lo más simple sería buscar un grupo de personas que hagan meditación o que practiquen mindfulness. De eso hay muchísimos recursos. Eso está totalmente... Es decir, hay grupos más, digamos, de corte budista, pero hay muchísimos recursos de grupos de personas que enseñan mindfulness, que hacen tanto de los programas estructurados que hay, que suelen ser de 8 semanas, como de otro tipo de entrenamientos y procesos. Ujú. Respecto, bueno, respecto a libros y prácticas, bueno, yo recomendaría siempre ir a las fuentes originales. La literatura sobre mindfulness es una absoluta jungla. Es muy fácil perderse. Es un montón de libros. Y evidentemente los hay excelentes. Yo decir, no podría. Bueno, voy a citar algunos, pero sobre todo tienen que ver con la fuente original, que sería em, que estarían los propios discursos del Buda, que es una enseñanza oral, pero está muy bien estructurado y aunque en el texto original puede ser un poco farragoso, hay comentarios excelentes. Por ejemplo, lo que es el Satipatthana Sutta, que es el discurso de los fundamentos de la atención. Ahí hay un comentario del monje Analayo, que es excelente y que aclara muy bien. Todo esto está traducido y se puede encontrar fácilmente. Ujú. El segundo discurso que recomendaría es el Anapanasati Sutta, que es el discurso de la atención a la respiración, que está estructurado en 16 etapas, es decir, que el Buda era totalmente pragmático y enseñaba las cosas con mucha estructura. Y, y ahí recomendaría el comentario de un monje que se llama Ajahn Buddhadasa, que esto también está traducido por internet, no es complicado de encontrar. Y esos son, digamos, las fuentes originales de mindfulness. Las fuentes originales están ahí. Si uno quiere, digamos, ir a prácticas más occidentales, pues puede consultar un montón de libros. Por ejemplo, un referente en España es los libros de Vicente Simón. Vicente Simón, sí, de la Universidad de Valencia. Y a prácticas concretas, pues se puede consultar también los libros de Ronald Siegel, que hay bastantes traducidos al castellano. Ahí hay prácticas muy interesantes, tanto para el terapeuta, también para práctica del terapeuta que practica, porque el terapeuta, aparte de practicar mindfulness, él puede incorporarlo o no a su práctica clínica. Entonces, ahí, por ejemplo, los libros de Ronald Siegel pueden ser de ayuda. Y en general no es tan importante la lectura de libros como la práctica directa de la cosa misma. Si puede ser con un grupo de personas con la que pueda comentar y apoyarme, especialmente pues, si dirige el grupo una persona que tiene experiencia y conocimientos. Pero en todo caso, simplemente dos o tres amigos en casa ya es ya es un recurso para sea media hora o una hora. Bueno, pues Chimo, hemos comentado en la presentación que además de tu práctica asistencial habitual, también enseñas meditación vipassana y diriges retiros tanto para terapeutas como para pacientes y para público en general. Esto lo digo porque además de todos estos referentes y todos estos recursos que nos has dado, que vamos a tomar muy buena nota, también te queríamos preguntar para aquellas personas interesadas en tu trabajo, que quieran saber más sobre tu trabajo,
y las actividades que realizas, ¿dónde pueden seguirte? Bueno, pues pueden consultar mi página web, que es muy simple, psicólogosactiva.es, y ahí pueden encontrar un poco de información de toda mi actividad clínica y de enseñanza de mindfulness, meditación y vipassana. Muy bien, pues Chimo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchas gracias a Y, vosotros y a ti, Esperanza. espero que nos veamos pronto. ¿Eh? Sí, sí, nos veremos. Nos veremos pronto. Bueno, poquito que nos vimos, pero nada, fue unos minutos. Sí, sí, vamos, coincidir, la duda coincidir. Coincidimos. Y bueno, pues me alegro de verdad muchísimo que estés presente en Mental and Talks y muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos has dado sobre el mindfulness y la terapia centrada en la compasión. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.